En el transcurso de la historia, la tecnología de la guerra ha ido evolucionando siempre, pero el arte de la guerra, la manera que tiene un jefe militar de dirigir, es algo que no ha cambiado sustancialmente. Hay naciones que se han extinguido por no haber entendido qué significa la guerra, con sus implicaciones diplomáticas, económicas y sociales. Un jefe militar de categoría intenta siempre comprender cómo se interrelacionan estas fuerzas. Estas carreteras, a unos 80 kilómetros al sur de Washington, Distrito Federal, fueron escenario de uno de los choques más terribles que tuvo lugar durante la Guerra Civil Americana. Ulysses S. Grant, jefe militar de la Unión, sabía que en la Batalla del Páramo se jugaba el futuro de los Estados Unidos. La Guerra Civil Americana. Cuando estalló la Guerra Civil Americana en 1861, Grant trabajaba en una ferretería. En 3 años se había convertido en el gran jefe militar de los ejércitos de los estados del norte y al cabo de 7 años iba a ser elegido presidente. Aunque era un hombre sencillo y modesto, la convulsión producida por la guerra civil le dio la oportunidad de demostrar que poseía grandes dotes para el mando militar. Se empieza a considerar a Grant casi como el santo patrón del pensamiento militar americano moderno. Es probablemente el primer guerrero moderno que América ha producido y como tal, el primero del mundo entero desde el siglo XIX. Tenía un sentido agudo para reconocer tanto los aspectos prácticos como los emocionales de la guerra total. Ello significa que se hace la guerra en todas las facetas y a todos los niveles de la sociedad, la cultura, la política, la economía, lo militar, es decir, en toda la complejidad de la vida. Antes de la batalla. La Academia Militar Estadounidense de West Point. A mediados del siglo pasado, los oficiales educados aquí iban a enfrentarse muy pronto en una sangrienta guerra civil. Uno de ellos, nacido en 1822 en Point Pleasant, Ohio, hijo de un comerciante de pieles, era Ulysses Simpson Grant. La vida militar no me atraía especialmente y no pensaba en absoluto quedarme en el ejército, incluso en el caso en que me graduara, cosa que no tenía nada claro que ocurriera. No era exactamente lo que se dice un estudiante modelo, sino más bien conocido por su mala conducta. De todas formas, se graduó en 1843. Después de una temporada en el pequeño Ejército Nacional, su pretensión era ser profesor de matemáticas. Pero 2 años más tarde, Estados Unidos entró en guerra con México y Grant fue llamado a filas. Combatió brillantemente y cuando acabó la guerra en 1848 decidió permanecer en el ejército. Pero la vida militar en tiempos de paz no era para él. La firme disciplina le afectaba y se dio a la bebida. Abandonó el ejército y después de varios intentos fallidos en trabajos de granja y en una empresa inmobiliaria, volvió a la empresa familiar que llevaban sus hermanos más jóvenes.
Yo diría que Grant tenía un temperamento muy sensible. Era un buen pintor de paisajes y creo que era una persona exquisita. Puede verse en la manera como se relacionaba con sus subordinados. Creo que hubo cosas que le molestaron en la Guerra de México. Y su propia carrera después de la Guerra de México estuvo marcada por el hecho de que en sus destinos no se le permitía estar con la familia. Por eso no creo que se desilusionara por la Guerra de México. Fue más bien la situación familiar lo que le obligó a abandonar su puesto. Siempre se vio como empresario, aunque no lo fuera, pero esa es la imagen que tenía de sí mismo. La Unión de los Estados estaba sufriendo grandes cambios en aquel momento. Se inició un proceso de división. Los estados del norte, con una población de 22 millones, se estaba industrializando y absorbiendo un número cada vez mayor de obreros inmigrantes. Los estados del sur, con una población de 9 millones, 3 de los cuales eran esclavos, eran fundamentalmente agrícolas. Cuando Abraham Lincoln, de los estados del norte, que ya había expresado sus puntos de vista contra el esclavismo, fue elegido presidente en 1860, hubo 11 estados del sur que votaron a favor de la secesión de la Unión. Se autodeclararon confederación, lo que indignó a los 22 estados restantes. En abril de 1861 se oían los primeros disparos de la Guerra Civil. La Guerra Civil Americana es una guerra de transición entre, por una parte, las dramáticas guerras napoleónicas de principios del siglo XIX y, por otra, el camino hacia Armagedón, los horrores de la Primera Guerra Mundial a principios del siglo XX. Ahora bien, el elemento de novedad que se introdujo en esta guerra es el hecho de ser una guerra librada entre ejércitos de alistados. Esto era una novedad. Había habido alistados antes, en Europa, el ejército francés en tiempos de Napoleón, por ejemplo, pero en general luchaba contra fuerzas regulares. En nuestro caso nos encontramos con ejércitos nacionales del pueblo, por así decirlo, haciéndose la guerra, y esto produjo varios efectos. En segundo lugar, naturalmente, hubo el impacto del ferrocarril en tiempos de guerra por primera vez. En lo que se refiere a logística, se trataba de mover tus tropas con sus provisiones mucho más rápido y de forma más económica de lo que había sido posible en las generaciones anteriores, que tenían que andar y cargar provisiones en carros. Por otra parte, el telégrafo y el tren iban a hacer posible que los políticos en Washington, sobre todo el presidente Lincoln, estuvieran informados de los acontecimientos en el frente. Hubo una gran afluencia de soldados voluntarios, pero el ejército estadounidense contaba solo con 16.000 oficiales que estaban diseminados en un área extensa para proteger a los colonos en las fronteras del oeste. El sur no tenía ejército regular. Como graduado en West Point, Grant ofreció sus servicios, pero fue rechazado. Seguramente debido a su abandono anterior o a su reputación de bebedor. Pero insistió, hasta conseguir la comandancia de un regimiento de infantería. Vi una energía especial en él. Caminaba un tanto encorvado y llevaba el sombrero ladeado hacia adelante con una gran elegancia. Grant es en apariencia un hombre sencillo. No pretende ser algo que no es. No le gustan los aires que acostumbran a darse los militares. Es conocido, por ejemplo, por su aversión a llevar uniforme. Y muchas veces se le ve en fotografías vistiendo un uniforme privado, con los galones mal cosidos en el hombro. Ese es Grant tal como era realmente. El norte intentó sofocar la rebelión de los estados sin más tardar, con un bloqueo naval y 2 grandes incursiones militares. La primera, en el este, contra Richmond, la capital confederada. La segunda, en el oeste, para controlar el río Mississippi y 2 de sus afluentes, el Tennessee y el Cumberland. Grant fue ascendido y pronto estuvo dirigiendo operaciones en la zona de los ríos.
Puede asegurarse que no había ningún signo de la grandeza de Grant en las primeras batallas en las que participó, pero algunos rasgos de su personalidad ya apuntaban su brillante futuro. La primera vez que se encontró en una situación real de confrontación con el enemigo, dejó escrita la experiencia. Dice: mis hombres iban a girar en un recodo donde esperaban encontrar confederados. Todos teníamos el corazón encogido. Al llegar descubrimos que el enemigo había abandonado sus enseres y había huido. Dice: aprendí una lección que nunca olvidaré, y es que el enemigo me teme tanto como yo le temo a él. Parece obvio, pero es una verdad muy profunda. En febrero de 1862, Grant dirigió los ataques contra el fuerte Donelson, en el río Cumberland, y contra el fuerte Henry, en el río Tennessee. Su perseverancia le llevó al éxito, las primeras grandes victorias de la Unión. Escribió a los jefes confederados derrotados exigiendo una rendición incondicional e inmediata. Y así nació la leyenda americana de Grant y su proverbial exigencia de rendición incondicional. Continuó avanzando hacia el sur y libró su primera gran batalla en Shiloh, en abril de 1862. Después del primer día de batalla en Shiloh, Grant está en la retaguardia, reflexionando sobre lo que ha ocurrido. Evidentemente fumando un puro. Nunca verás a Grant sin un puro siempre a mano. Y se le acerca el general Sherman y empiezan a comentar el día de combate que han tenido. A Sherman se le ve un poco más inquieto. Ha visto cómo abrían brecha en sus líneas. Tiene que reagrupar a sus hombres. Ha tenido un día duro. Pero se da cuenta de que Grant, después de toda esta acción, parece muy tranquilo. Grant ha tenido también un día muy ajetreado. Ha reunido un gran número de artillería unionista y sobre todo ha establecido un refugio seguro para las tropas de la Unión en caso de retirada. Ha trabajado mucho, pero no parece afectado por ello. No está nervioso, a pesar de los ataques que ha sufrido su ejército, y Sherman le dice: ha sido un día duro, ¿no es cierto? Grant se recuesta simplemente y dice: no pasa nada, mañana serán nuestros. Y así fue, efectivamente. A finales de 1862 había alcanzado Vicksburg, el punto clave del Mississippi. Una ciudad que el presidente confederado Jefferson Davis había llamado el clavo que sujeta las dos mitades del sur. Era una plaza fuerte, bien fortificada, que dominaba el río. Las tentativas de asalto de la ciudad habían sido hasta entonces infructuosas. Pero Grant no quería darse por vencido. Decidió abrir una vía por el río desembarcando en la orilla oeste. Entonces, él y sus hombres empezaron a hacerse camino a machetazos a través del bosque y los pantanos. Sus superiores estaban convencidos de que, al abandonar las líneas de aprovisionamiento, lo más probable es que fracasara. Grant siguió adelante, convencido de que la mayoría de los generales no entendían la clase de guerra que se estaba librando. Algunos generales de nuestro ejército fracasaron porque actuaban siempre según las reglas. Siempre pensaban en lo que haría Napoleón en su situación. Desgraciadamente, los rebeldes no pensaban conforme con sus planes. Con el apoyo de barcos de la Unión, que habían logrado franquear el paso más allá de Vicksburg, Grant movilizó sus soldados volviendo a cruzar el río y llevándolos hacia el norte, hasta Jackson, para atacar finalmente Vicksburg desde el este. Después de un breve asedio, cayó la plaza fuerte. La Unión ejercía ahora el control sobre el Mississippi. El presidente Lincoln había seguido de cerca la actuación de Grant y estaba impresionado por sus victorias. Desde el principio de la guerra, Lincoln había cesado consecutivamente 3 comandantes en jefe. Todas las tentativas de asalto de Richmond, la capital confederada, habían fracasado. Finalmente, Grant parecía ser el comandante apropiado que necesitaba. Bueno, ya saben cómo fue con los demás. Tan pronto como nombraba comandante en jefe a alguien, me presentaba un plan para la campaña y decía: no creo que pueda hacerlo, pero si usted dice que sí, y me echaban a mí toda la responsabilidad del éxito o del fracaso. No ocurre lo mismo con Grant. Estoy satisfecho de haber encontrado un hombre que pueda actuar sin mi visto bueno. En marzo de aquel año, Grant fue convocado a la Casa Blanca, en Washington, y fue nombrado nuevo comandante en jefe de la Unión. Lincoln defendió siempre a Grant frente a los que le criticaban.
Muchos lo acusaban de ser un borracho, que lo había sido, de ser un peletero fracasado y un granjero fracasado, como también había sido durante años y en el transcurso de su carrera militar. Lincoln contestaba siempre con la misma frase a este tipo de críticas: necesito a este hombre, es un luchador nato. La batalla. La batalla del Páramo marcará un hito en la historia de la guerra. Los hombres que lucharon con tesón en el sotobosque y en las trincheras de aquella selva llena de maleza fueron unos de los primeros en experimentar la realidad devastadora de la guerra moderna. Estrategia. La estrategia de Grant consistió en atacar varios frentes a la vez, aprovechando la superioridad numérica y de medios de la Unión, manteniendo la presión a cualquier precio, hasta que el sur estuviera tan agobiado y debilitado que se viera forzado a rendirse. Las dos grandes incursiones se harían en la dirección de Richmond, la capital, al este, y de Atlanta, al oeste. A Grant no le interesaban las ciudades en particular. Trataba de atraer hacia ellas los ejércitos confederados para su defensa. Una de las aportaciones de Grant es la de enseñar al ejército a organizar una estrategia coordinada. Cuando empezó la guerra civil, había una serie de campañas sin relación entre ellas. Cuando Grant asumió la comandancia, todo soldado con uniforme azul estaba técnicamente a sus órdenes y podía dirigir operaciones múltiples a distintas divisiones del ejército, enviando simplemente un mensaje telegráfico. Fue el primero en concebir realmente una estrategia en el sentido nacional. Una estrategia a gran escala, que no consistía simplemente en un ejército contra otro ejército en el teatro de operaciones para un objetivo definido, sino más bien en dirigir varias divisiones al mismo tiempo para conseguir una gran victoria final. Pienso que la conquista de las fuerzas organizadas del enemigo es algo mucho más importante que la mera ocupación de un territorio. Es importante conquistar territorio del sur, pero solo si contribuye al resultado que todos desean, que es el fin de la guerra y el aplastamiento de la rebelión. Lo que hace Grant es cambiar los objetivos, cambiar la perspectiva de sus acciones. En vez de dirigir el ejército de la Unión a la conquista de ciudades, como Richmond, o a la conquista de territorios, como una cordillera o un río importante, lo importante es dirigirse hacia el ejército confederado, esté donde esté. Es el ejército confederado que permite que exista la confederación. Si se derrota al ejército, se derrota a la rebelión. Y este es un cambio de visión muy importante. Los confederados empezaban a tener problemas de reclutamiento y de intendencia en el ejército. Grant logró que empeoraran las cosas prohibiendo el intercambio de prisioneros, confiscando o quemando cosechas y destruyendo fábricas. Creo que lo que hizo es aplicar el sentido común a la guerra. Esto es una definición de estrategia. El sentido común aplicado al arte de la guerra es lo que hizo. Creo que fue capaz de aglutinar todos los recursos que eran superiores del norte para combatir contra el sur, algo que no se había hecho antes. Creo que comprendió la relación existente entre lo militar y lo político y nunca intentó entrometerse. En mi opinión, tenía fe en sí mismo, en su plan y en sus hombres, y eso dio sus resultados. No es un Napoleón con campañas espectaculares y proclamaciones altisonantes, pero su concepto de la guerra era muy parecido al de Napoleón. Una frase que ambos usan en su correspondencia es la de actuar según la circunstancia. Ambos planeaban, pero sabían que habría que adaptarse, hacer cambios, tal vez abandonar un plan para hacer algo distinto. Lo aceptaban así y se sentían cómodos en este contexto. Es así como Grant orquestó todas las fuerzas de la democracia, que eran las del norte en 1864. Y mientras Lincoln lo apoyara, la victoria era solo cuestión de tiempo. Grant no era la clase de hombre para quedarse en Washington cuando empezaron los combates.
Estuvo con el ejército cuando se produjo el asalto de Richmond, defendida por el general en jefe de las fuerzas sudistas, Robert E. Lee. Lee había sido uno de los mejores cadetes en West Point, y cuando estalló la guerra, ambos contendientes le pidieron que fuera comandante en jefe de sus respectivos ejércitos. Tomó partido por el sur y se convirtió en uno de los rivales más difíciles para el norte. Robert Lee sigue siendo la figura más romántica de la guerra civil en ambos bandos. Es sin duda el comandante en jefe más famoso de esta guerra. Sería visto casi como un santo. El grupo de la causa perdida lo presentó después de la guerra civil casi como un mesías. Y fue un gran general, no hay duda. Con medios muy limitados causó muchos daños a la causa de la Unión. Tengo la impresión de que podría ser recordado como el último de los guerreros a la vieja usanza, y Grant es el primero de los grandes guerreros modernos. Preparación. Grant se estableció con la sección del ejército de la Unión que estaba bajo el mando del general Meade, que se hallaba en Washington y Richmond, y que Grant había destinado hacia el sur para enfrentarse a Lee. El ejército de 120.000 hombres iba a cruzar el río Rapidan y, dirigiéndose hacia Richmond, obligarían a Lee y a sus tropas de 60.000 hombres a entrar en combate. Una vez cruzado el río, Grant no tenía elección. Había que cruzar un área de espeso bosque conocido por el nombre de El Páramo. Confiaba en cruzar la zona antes de que llegara a Lee. Pero Grant estaba dispuesto a combatir donde fuera, incluso en el páramo. La intención de Grant era la de seguir luchando hasta ganar la guerra. La preparación era la clave para mantener lo que había de ser una larga campaña. La región es muy boscosa y los caminos son estrechos y muy malos después de la lluvia. Aprovisionar un ejército haciendo la campaña contra un enemigo tan formidable a través de un territorio en tan malas condiciones, solo con carretas, parecía imposible. Eran esenciales la organización y la disciplina si se quería lograr el éxito. Era un maestro de la logística y utilizó la vía fluvial con gran eficacia durante la campaña del 64 para aprovisionar el ejército. Creo que cambió 3 veces de base de intendencia durante la campaña. Tenía 125.000 raciones embarcadas que podían ser distribuidas en el punto que fuera necesario. No puede entenderse la campaña del 64 de Lee si no fuera por la máquina de vapor. Es de una eficiencia absoluta en las preparaciones logísticas para esta campaña. No piensa retirarse, a pesar de las presiones que recibe desde Washington, hasta que está preparado, cuando tiene las provisiones listas, los carros adecuados y lo que haga falta para apoyar a su ejército. Se trata, pues, de una preparación hasta el último detalle de su campaña, lo cual le distingue ya desde entonces como un gran jefe militar. En mayo de 1864 estaba listo. Determinación. Grant odiaba la guerra. Efectivamente, le molestaba profundamente la sola visión de la sangre, pero estaba convencido de que únicamente perseverando en la lucha se podía llegar al final del conflicto hasta que los estados rebeldes se dieran cuenta de que no podían ganar de ninguna manera. Estaba dispuesto a conseguirlo. El día 4 de mayo, Lee observaba desde un campamento en una colina y vio a Grant que se dirigía hacia el río Rapidan. Lee estaba en inferioridad numérica, pero pretendía aprovechar el terreno a su favor. Ni la superioridad numérica de Grant, ni su artillería serían decisivas si Lee lo atacaba en los bosques. Lee conocía la zona, era territorio confederado, algunos de sus soldados eran del lugar. Las cartas estaban igualadas. Grant cruzó el Rapidan sin problemas, sin estar seguro de cuáles eran las intenciones de Lee. Era imposible cruzar el páramo en un solo día, debido a la lentitud de la larga reata de carretas. Se vio obligado a hacer un alto durante la noche. El amanecer de la mañana siguiente fue bochornoso. Grant dio la orden de que siguiera la marcha.
Mientras tanto, las fuerzas de Lee se iban aproximando. En caso de ser atacados, Grant no tenía ningún plan especial de despliegue táctico. Confiaba únicamente en la fuerza. En mi opinión, Grant es el primer jefe militar moderno que los americanos deben considerar. Y en palabras de Russell Weigley, un preciado historiador militar, Grant es, de hecho, la base de la doctrina militar americana. No es muy sutil. Efectúa un tipo de operaciones militares muy directas. Encuéntralos, ajústales las cuentas, destrúyelos y acaba con ellos. El combate se centró en las dos carreteras principales este-oeste, el Portazgo Naranja y la carretera del Tablón Naranja. En el Portazgo, los soldados de la Unión vieron a los confederados a una cierta distancia y se desplegaron para el ataque. Mientras tanto, la caballería de la Unión, apostada en la parte sur de la carretera del Tablón, se enfrentó a una fuerza importante de infantería confederada. Los hombres de Grant se batieron rápidamente en retirada. Fue un combate ciego, en una oscuridad como de medianoche, una penumbra que hacía impracticables las maniobras. Era una jungla en la que los regimientos se daban de bruces con el enemigo continuamente, llegando incluso a disparar en la confusión contra sus propias filas, guiados únicamente por el crepitar de las ramas o los gritos y señales que surgían de las profundidades que los envolvían. En el transcurso de la guerra, los asaltos frontales habían fracasado casi siempre. El uso de rifles y la pronta desaparición de los mosquetes de ánima lisa habían dado la superioridad a los defensores. Las escaramuzas esporádicas continuaban en ambas carreteras. Al caer la noche, ambos bandos se atrincheraron. Aquella noche, los sudistas discutieron sobre la amenaza que se cernía sobre ellos. Es interesante observar la actitud de Grant durante la campaña del Páramo, sobre todo por lo que no hace. No cabalga por el frente, no sigue la vieja tradición de dirigir las tropas blandiendo el sable y dando un grito de guerra. No siente necesidad de demostrar valor, ni se preocupa por su reputación. Es un jefe militar moderno, porque dirige desde la retaguardia. Permite que sus mariscales de campo combatan en el campo de batalla. Él se queda atrás. Recibe información de todos los puntos de combate y despliega tropas allí donde sean necesarias, o las retira según los acontecimientos, ordenando el avance cuando surge la oportunidad. Es en este sentido un jefe muy moderno, dirige desde la retaguardia. Cuando empezó esta guerra solían decir que un comandante del ejército dirige desde el frente. Grant enmendó esta página del reglamento. Creo que lo más fascinante a propósito de Grant es su mente. A menudo es visto como un hombre impasible, sin imaginación, un hombre al que le gustaba beber, un hombre que ganó de manera apabullante en realidad. Y cuanto más leo su epistolario y más estudio sus campañas, tanto más ridículas me parecen esas opiniones.
Para su época fue un general muy sofisticado, pero su genio reposa en la simplicidad, no en maniobras complejas. Creo que tenía el temperamento adecuado para ser un excelente jefe militar y tenía una moral muy fuerte, además de un gran valor. El general se dio cuenta de que podía ser localizado con más facilidad y podía dar órdenes más eficazmente permaneciendo en el punto central que había escogido como cuartel general. Y allí estaba casi todo el día. Paseaba a veces lentamente arriba y abajo, pero solía pasar la mayor parte del día sentado en el tocón de un árbol o en el suelo, tallando ramitas con su navaja. Grant pasó la tarde del día 5 dando indicaciones de orden general, al tiempo que dejaba en manos del general Meade el control directo de gran parte de las tropas. Hay una característica interesante en las órdenes de Grant. No importa si han sido escritas rápidamente, al momento, nadie tiene la menor duda respecto a su significado, ni tan solo tienen que releerlas para entenderlas. Era un hombre parecido a Wellington, con un ojo clínico para ver el terreno, una memoria extraordinaria de los mapas. Sus asistentes siempre lo comentaban, esta memoria espectacular para el detalle, y sin embargo, al mismo tiempo, era capaz de olvidarse de las minucias y concentrar su mente en la esencia del objetivo, el problema, la situación y, como resultado, era capaz de dar instrucciones muy precisas a sus subordinados. Tenía talento para la guerra, eso es indudable. La orden que dio a Meade para el combate del día siguiente era, como era habitual, clara y concisa. Si surge la oportunidad de penetrar en las líneas de Lee, hágalo. Grant dio la orden de atacar a primera hora de la mañana a cualquiera de los lados de la parte sur de la carretera del Tablón. A pesar de las dificultades del terreno, empezó bien y forzaron a las tropas confederadas a replegarse hasta el mismo campamento de Lee. Pero la artillería y la llegada fortuita de refuerzos dieron paso al contraataque. Los confederados se lanzaron al asalto, pero se interrumpió cuando su general fue alcanzado accidentalmente por los disparos de sus propias tropas. A las 3 de la tarde, Grant ordenó lanzarse a la ofensiva, pero el terreno era demasiado agreste como para ser atravesado con velocidad y cohesión. Lee respondió enseguida, pero no pudo abrir ninguna brecha en las líneas defensivas de la Unión. En el norte, cerca del Portazgo, los confederados se percataron de la debilidad del ala derecha de los de la Unión. Un ataque contundente fue repelido en este extremo de la línea defensiva, pero al caer la noche, unos cuantos centenares de soldados fueron hechos prisioneros. Al día siguiente, Grant pensó que la batalla ya podía darse por terminada. Ninguno de los dos bandos podía proclamarse vencedor. Sin embargo, Grant pensó erróneamente que había sufrido menos bajas que Lee. En realidad, las bajas en las filas de la Unión, entre muertos y heridos, ascendían a 18.000, y las fuerzas confederadas solo habían sufrido 11.000 bajas. Ahora, los soldados de la Unión estaban a la espera. La batalla estaba en un punto muerto. ¿Acaso concluiría este avance como las tentativas previas con una retirada a Washington? Yo diría que la grandeza de Grant en el páramo se manifiesta el día 7, el día después del combate, cuando su ejército se dirige hacia el sur en vez de hacia el norte. Normalmente, después de una gran batalla y después de sufrir grandes pérdidas, los ejércitos se retiraban a sus campamentos, curaban a los heridos y tal vez al cabo de unos meses volvían a luchar. Creo que la contribución decisiva de Grant en este caso es que no iba a permitir el receso. Estaba decidido a seguir hacia el sur, hacia Richmond, forzar a Lee a que le atacara, combatir contra él, agotar sus fuerzas y seguir la lucha. Pienso seguir luchando aunque estemos aquí todo el verano.
había dicho, porque se trataba de extenuar a Lee y a su ejército. La decisión tomada por Grant de continuar hacia el sur, a pesar de las enormes bajas sufridas, fue el momento crucial en el desarrollo de esta guerra. Los soldados de la Unión, que a menudo se habían desmoralizado en campañas anteriores, respondieron con entusiasmo. Los soldados, agotados y soñolientos después de la larga batalla, con miembros rígidos y heridas dolorosas, marcharon hacia el enemigo olvidando sus males y se dirigieron hacia la carretera. El eco del clamor entusiasta resonó a través de los bosques. Esta campaña es un ejemplo de cómo un fallo táctico, en raras ocasiones, puede resultar ser un triunfo estratégico. Cerrándole el cerco a Lee, Grant aseguraba el triunfo de Sherman en su campaña de Atlanta, y desde allí, hacia el este y hacia el sur en dirección al mar. Esta iba a ser la gran hazaña, que llevó a la Confederación al desastre en los 12 meses siguientes. Su punto de vista de la guerra, por tanto, estaba mucho más orientado hacia la estrategia global más que al combate inmediato en las batallas de un sector determinado. Podía ver más allá del combate inmediato, y en dicha visión descansa, a mi entender, uno de los atributos de la grandeza de Grant. Antes de la batalla. Grant no dio respiro al enemigo. Dio la orden a todo el ejército de la Unión de seguir luchando. Aunque en el mes de mayo hubo 70.000 bajas, solo en la zona del Potomac, Grant sabía que los recursos del sur estaban al borde de la quiebra. A Grant le llamaban carnicero. Casi todos los que le llamaban carnicero eran del sur. Diferentes autores que han estudiado los índices de bajas y sus proporciones han demostrado con precisión que en todas las batallas que libró, Grant perdió 9% del total de su ejército. Por otro lado, Robert Lee sufrió un 20% de bajas. Cuando se considera la diferencia en términos numéricos en los índices de bajas, te das cuenta de que en números reales de miles de soldados, Grant perdió muchísimos menos que Lee. Y desde un punto de vista meramente práctico, Lee no podía permitirse esta proporción de bajas. Por tanto, ¿quién es el carnicero aquí? Bajo la apariencia de sencillez, creo que es un hombre muy complejo. Tiene que afrontar muchas contradicciones en su vida. Tiene que hacer una guerra para luchar contra el esclavismo, y su mujer tenía esclavos. Tiene que hacer una guerra que le obliga a luchar contra algunos de sus mejores amigos. Algunos de los testigos de su boda estaban entre las filas confederadas. Una de las anécdotas más elocuentes para ilustrar el tipo de contradicción que sufría Ulysses Grant durante esa guerra fue durante el asedio de Petersburg, cuando se entera de que uno de sus amigos del otro bando acaba de tener un hijo. Da la orden a sus soldados de encender hogueras para saludar el nacimiento. Y a través de la línea de frente, él y otros oficiales de la Unión mandan un juego de té para niños al hijo del general confederado George Pickett. Las batallas continuaron. Lee estaba tan agobiado debido a la persistencia de la ofensiva de Grant que no pudo enviar tropas de refuerzo a Atlanta, que cayó en manos de Sherman en septiembre de 1864, justo a tiempo para las elecciones presidenciales de los estados del norte. Creo que podría afirmarse que Grant fue el responsable directo de que el norte ganara la guerra civil, porque había en el norte un movimiento creciente por la paz, justo antes de que Grant tomara las riendas de la guerra. El reclutamiento había dejado de ser bienvenido. Había manifestaciones en contra en Nueva York y otras ciudades. Había un cansancio de la guerra y empezaba a haber soldados que... Orville Wendell Holmes, el juez del Tribunal Supremo, escribió después a Gettysburg: "No volveré a alistarme", y era un oficial.
no podemos ganarles. Grant les infundió la determinación de conseguirlo, y si no hubiera sido por él, si no hubiera sido por la victoria de Sherman en Atlanta y las victorias de Sheridan en el valle del Shenandoah, semanas antes de las elecciones, creo que muy probablemente Lincoln no hubiera sido reelegido. El líder de la oposición era el general McClellan, que ya no estaba en el ejército y que dirigía una plataforma por la paz. Por tanto, creo que en 1864 se estaba mucho más cerca de no poder ganar la guerra de lo que muchos están dispuestos a creer. Grant y Lee siguieron combatiendo hasta la caída de la maltrecha capital confederada el día 2 de abril de 1865. El 9 de abril, a Lee no le quedaba otra alternativa que rendirse, aquí, en el Tribunal de Justicia de Appomattox. En el plazo de un mes, todas las divisiones que quedaban del ejército sudista abandonaron las armas. La guerra había terminado. La guerra civil había causado 1 millón de víctimas, pero Grant no se había arredrado ante las realidades de la guerra. Había luchado de forma feroz para acabar con el enemigo y terminar la guerra. Grant había concebido la guerra por lo que era realmente, una confrontación entre naciones y no un coto privado de los ejércitos profesionales. La guerra ya no se ganaba con tácticas brillantes, sino con una pertinaz y convencida estrategia. La influencia de Grant en el curso de la historia radica simplemente en el hecho de que ganó esta guerra. Si la Unión hubiera perdido esta guerra, sin duda la historia de los Estados Unidos hubiera sido diferente. De hecho, es posible que habláramos de la historia de los Estados Unidos y la de los Estados Confederados. Los Estados Unidos tuvieron que hacer frente a la reconstrucción. El sur, concretamente, había sido destruido completamente y su economía ya no podría depender del esclavismo. En 1868, Grant, que se había ganado el respeto de los dos bandos, fue elegido presidente. Pero sus 8 años de presidencia pasaron sin pena ni gloria y marcados por los escándalos que protagonizaron algunos miembros del gabinete. Un año antes de su muerte, escribió sus memorias, consideradas una de las grandes obras de la literatura americana. Con su proverbial determinación, acabó sus memorias días antes de morir, el 23 de julio de 1885. Ulysses S. Grant podía muy bien haber permanecido en el anonimato siendo un pequeño comerciante de provincias, pero la guerra le dio la oportunidad de ponerse a prueba. Las características que en tiempos de paz le hubieran resultado estériles le catapultaron a la jefatura militar y a la subsiguiente victoria de la Unión. Su nombre permanece en una página de la historia americana, como presidente y como escritor, pero, por encima de todo, será recordado como un gran jefe militar.